R para darle continuidad a nuestro microinformativo. Hoy estamos por excepción cambiando el día por los feriados porque hemos decidido con Pablo poner el micro los lunes. No hay ninguna explicación, es simplemente una organización de programación calculando los programas que tenemos en exteriores. Pero bueno, esta semana, para no perderlo, porque era un tema muy importante, como no podíamos hacerlo el lunes, lo pusimos para el jueves. Pero ya hemos acordado con Pablo que vamos a volver el lunes, es decir, que vamos a tener 2 micro de la MIC en una semana para no perder la continuidad. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Por qué no quise que no estuviera esta semana? Porque me parece que el tema es muy importante, ya me lo habías planteado la semana pasada, y creo que es definitorio para que la gente sepa dónde está parada con el tema este de los subsidios energéticos, ¿no? Sí, es cierto, porque en realidad tenemos varias consultas sobre los servicios energéticos focalizados que ahora tienen... ¿Qué significa, más allá de la gramática, focalizados? Bueno, en realidad tiene que ver con... anteriormente existían subsidios que estaban divididos o segmentados en N1, N2, N3. Uno cuando observa la boleta ve una boleta... ¿Hablamos de todos los productos? ¿De todos los servicios? Hablamos de luz y de gas. Bien. Cuando vos agarrás una factura de gas o de luz, si te dice N1, significa que no tenés subsidios y que estás en los ingresos altos. Ajá. Si ves que la factura te dice N2, estás en los ingresos bajos y tenés el mayor subsidio que podés llegar a tener, que en realidad... durante el gobierno de Alberto Fernández era indiscriminado, claro, según el consumo que utilizaras. Durante el 2024, con el gobierno de Javier Milei, esto se fue modificando y tenía que ver con el consumo que vos utilizabas, pero de todas maneras el umbral era alto si tenías esto de N2, ingresos bajos, con lo cual mayoritariamente estabas subsidiado con la luz y con el gas. ¿La mayor parte de la gente de ingresos medios estaba en el 1 o en el 2? No, los de ingresos medios estás en el N3. En N3. N3. N1 ingresos... ¿Qué grupo etario sería el N3? No, tiene que ver con declaraciones juradas. Tiene que ver con declaraciones juradas donde... ¿Es el que menos paga? El que menos paga es el N2 ingresos bajos. Ah. N2 ingresos bajos, estabas casi en una totalidad absoluta con respecto a la posibilidad de estar con subsidios. Bien. Con N1, lo que me confundió es que si el 1 es el más caro, sí. Bueno, ¿cómo no mantiene la línea? No mantiene la línea. N1 ingresos altos, N2 ingresos bajos, N3 ingresos medios. Bien. No mantiene la línea. Uh-huh. Lo cierto es que ahora hubo un nuevo sistema de segmentación. Entonces, desaparece el N1, el N2 y el N3. ¿Tenés subsidios o no tenés subsidios? Es así. ¿Tenés subsidios? ¿Ya no está más esa escala? No está más esa escala, no está más esa segmentación. Desaparece. Vos vas a ver en la boleta, todavía no se ve impactada, pero en los próximos meses va a estar. Ya no tenés más el N1, el N2, el N3, sino estás con subsidio para la luz, para el gas, o estás sin subsidio. ¿Cómo? Es decir, ya no hay un término medio. No. O tenés o no tenés. Exactamente. Estás de un lado del mostrador o del otro lado del mostrador. Bien. ¿Qué se tiene en cuenta para estar dentro de los subsidios o no estar? Varios componentes. Pero lo principal es, el umbral principal es los ingresos netos familiares de todo el círculo familiar en la unidad. En ese domicilio. En ese domicilio. Antes eran 3 canastas básicas y media. Esto significaba en ingresos netos familiares alrededor de 4,5 millones de pesos. Ahora son 3 canastas básicas totales como ingreso neto familiar mensual. Esto significa, si vos sos un grupo familiar donde tenés hasta 3.900.000 como ingreso neto familiar, sí, vas a estar subsidiado. Si estás por encima de eso, no vas a estar subsidiado. No hay nada en el medio. No, ese es el umbral en cuanto a los ingresos netos familiares. Después existen otros componentes. ¿Cuáles son esos otros componentes? Vos podés estar por abajo de los 3.900.000 como ingreso neto familiar, pero tenés un auto 0 kilómetros o con una antigüedad de 3 años, eso inmediatamente te pone fuera
de la posibilidad de tener el subsidio. El auto. El auto. ¿Y la casa cómo juega? Si estás con una o dos propiedades, Hablemos de una. bueno, tenés una propiedad, tenés un ingreso neto familiar por abajo de los 3.900.000 como ingreso neto familiar, tenés que recibir el subsidio. Y ahí volvería a jugar el auto. Bueno, es decir, si tu auto no está dentro Pero del modelo, ¿es lo mismo tener una casa en el Paligüe que en un barrio? Sí, digamos, no pone la declaración Es decir, jurada ¿determina de la más el casa? auto que la propiedad? Sí, determina más el auto que la propiedad. Sí. Mirá vos. Sí, por lo menos para... Bueno, digamos, y el sueldo, obviamente. Sí, por supuesto. El sueldo es como el primer eslabón para... Pero a ver, voy a dar un ejemplo que sé que no voy a ofender a nadie. Un empleado de comercio, Sí, que más allá de alguna antigüedad, algún premio, no debería estar ganando más de 1,5 millones. Si tiene un auto viejito, se salva. exactamente. Y si tiene una casita, No, si tiene una sola propiedad, también está dentro de los subsidios. porque está por debajo de los 2,900. Sí, de los 3.900. De los 3,900. Ingreso neto familiar. Tenés Sí, que estamos poner viendo. también lo de tu, de tu pareja, el que tu vive con vos. señora, Sí, está bien. Punto. Ahora, si tengo un auto 2021, bueno, 21 justo estoy en el borde. No, claro, es decir, en realidad habla de 3 modelos, estaríamos hablando 26, 25, 24. Claro. Es decir, es casi un cero. Casi un cero. Ahora, eso ya me mató. Exactamente, te mató. Es decir, eso te genera ya la posibilidad de que no recibas el subsidio. Bien. Por lo menos, ojo, esto después está la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación y las declaraciones juradas que cruza ARCA, que es el ex-AFIP, ANSES y el Sistema Tributario Nacional. Hay un cruzamiento de datos, porque vos le podés mentir a la máquina cuando vos te anotás. Porque básicamente vos tenés que hacer un formulario. Claro, tenés que hacer. Tipo de declaración jurada. Tenés que hacer una declaración jurada. Punto importante. Aquellos que en su momento, que ya están recibiendo el subsidio, están en N2 o en N3, y ya se inscribieron en el RACE, que era el registro de acceso a los servicios energéticos, y que ahora se va a llamar RECEF, que significa Registro de Servicios Energéticos Focalizados, ya se anotaron en su momento, no tienen que anotarse. No tienen que anotarse. Sus datos mutan automáticamente al otro registro. Ajá. ¿Y es confiable eso, Pablo? Bueno, en realidad, todo lo que nosotros hemos podido observar y que están anotados, mutan directamente. Existe la posibilidad de que vos quieras actualizar tus datos, quieras mirar si esos datos están, o quieras volver a inscribirte por primera vez. Ingresás www.argentina.gov.ar/subsidios y ahí inmediatamente podés ingresar a ese sistema. Es un sistema donde vos podés consultar si recibís el subsidio. Hay una ventanita que dice eso, hay otra ventanita que dice consultar mi solicitud y hay otra ventanita que dice solicitar una revisión. ¿Por qué? Te podés haber mudado. Sí. Te podés haber mudado. Podés haber estado en N1 porque tu ingreso como ingreso neto familiar estaba por encima en aquel momento de las 3 canastas básicas y medio, y hoy por determinada situación... Me cambió mi grupo familiar o me bajó o no tengo trabajo. O claro, cambiaste por trabajo y me fui para abajo, claro. Exactamente. Bueno, hay que revisarlo y hay que modificarlo. Casos que no llegan a la OMIC. Antes estaba en N2, ingresos bajos, y ahora me pasaron a N3, ingresos medios. Esto significa ¿Por esta mutación que vos estás diciendo? Por una cuestión que el sistema mismo de quienes... los que cruzan información observaron alguna situación de que estás mejor patrimonialmente. Bueno, hay quienes nos dicen, nosotros no estamos mejor patrimonialmente, pero nos pasaron de N2, ingresos bajos, a N3, ingresos medios. Y eso implica necesariamente que tus componentes del subsidio no son los mismos. Claro. Tenés un poquito menos de subsidio. Claro. Bueno, ahí hay que constatar la información, hay que ver, digamos, cuál es el motivo, pero al final del camino es ANSES
Arca y este sistema tributario quien, digamos, te ponen en una determinada situación. Pero vos tenés la posibilidad de esos organismos preguntarle que lo revisen. Bueno, hay que ir a esos organismos y preguntar y exigirle la información de por qué, digamos, te cambiaron. ¿La gente lo sabe, Pablo, esto? Bueno, por eso tratamos de hacer la mayor docencia posible de cada caso es puntual. Es decir, que si yo voy al mostrador de la OMIC, ¿puedo arrancar de cero con esto? Preguntando. Vos podés ir a la oficina de la OMIC a consultar por qué antes estaba en N3 y ahora estoy en N2. Bueno, vamos a mirar, pero después tus declaraciones juradas son confidenciales. Correcto. Entonces vos tenés que ir a los organismos pertinentes que cruzan la información para ver por qué. Yo soy N1 o N2 o N3. Exactamente. ¿Cómo juegan los monotributistas en el grupo familiar? Los monotributistas juegan con el umbral de cuál es el ingreso neto familiar que vos declarás mensualmente. Dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, vos sos un monotributista que durante anualmente tenés un ingreso de 1.500.000, 2 millones. Eso pasa a ser como si fuera mi sueldo. Exactamente. Entonces ahí inmediatamente vos, si el grupo familiar está por abajo de las 3 canastas básicas totales, no tenés un auto 24, 25, 26. Si tengo la casa no juega. Si tenés una propiedad o dos, una propiedad y un terreno, juega dentro de hasta 3 propiedades, sí. Tenés que estar con el subsidio. Cuando desaparezca esta segmentación, vas a estar con un subsidio. Bien. Ahora, importante, ¿el subsidio es total? No. El subsidio depende de los consumos. Esto también ha modificado. ¿Qué significa? En la electricidad, vos, si no estás subsidiado, pagás la tarifa plena durante todo el año. Y lo que gasto es un problema mío. Exactamente. Ahora, si vos estás subsidiado, olvidémonos de la segmentación, porque eso no va a estar más. Vos estás subsidiado. En la electricidad vas a tener un tope de 300 kilowatts para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Esos meses estás subsidiado hasta los 300 kilowatts. A partir de los 300 pagás la tarifa neta completa, plena, a partir de los 300. Es decir, 310, ese 10 lo pagás completo. Los 300 los pagás a tarifa. Yo debería entender que el periodo que dijiste es el aire acondicionado y la calefacción. Enero, febrero. Y el arbolito de Navidad en diciembre que está toda la noche prendida. Pero, exactamente. Eso para los que están subsidiados en luz, en esos meses hasta 300 kilowatts. Los otros meses... ¿300 es un consumo normalcito? ¿Cómo es? Y en realidad el criterio que ha utilizado el Gobierno Nacional y la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación, te dicen que con esos 300 kilowatts durante esos meses que mencionamos, es para una familia tipo de 4 personas. ¿Sin aire? No, con aire, pero teniendo una racionalidad en la energía. No es que tengo el aire toda la noche prendido. Bueno, si me paso, pago. Que por supuesto, si pagás el excedente de la tarifa plena. Bien. A ver, acá hay que tener en cuenta 2 elementos que el Gobierno Nacional puso blanco sobre negro. Uno es, no hay subsidio para todos y vamos a bajar el subsidio que el Gobierno Nacional, como gasto del erario público, viene generando durante los años que venía generando. Esto como política de Estado del actual Gobierno Nacional. Totalmente. Y la otra es un uso racional de la energía. No dejemos, te dice, la luz prendida, el televisor prendido, el aire acondicionado prendido. ¿Te guste o no? No estoy dando una... No estoy dando una opinión personal, es un dato objetivo de cuál es el criterio que ha utilizado el Gobierno Nacional en esta situación de los subsidios. Sepamos que hay un porcentaje importante que después vamos a conocer de gente que estaba subsidiada y que no va a estar subsidiado. Eso sepámoslo de entrada, que va a pagar más de luz y de gas. Más allá del aumento estacional de la luz y del gas. Correcto. Pero hay gente que va a salir de los subsidios, indefectiblemente. ¿Este cambio tiene una fecha tope? Este cambio tiene como inicio a partir de ahora de marzo, de abril. No está bien la fecha concreta porque de hecho todavía las facturas están llegando
con el N1, N2, N3, pero ya nos encontramos casos que han sido sacados del N2 o el N3, pasados al N1. Se quieren matar. Pero por supuesto. Porque aparte agarras aumento. Pero por supuesto, porque aparte salís del subsidio. Hoy el N1 no tiene subsidio. Y el N1, si vos te fijas... Es tarifa plana. Plena completamente. Pero además, hablamos del hasta 300 kilowatts los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, repito, marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el tope 150 en la luz de kilowatts. ¿La mitad? La mitad. El resto, pagás tarifa completa. El excedente, pagás tarifa plena para los que están subsidiados. Volvemos los otros ni hablemos. Los otros pagan desde cero, desde el 1. Sí, está claro. Entonces, desaparece N1, N2 y N3 y pasás a o está subsidiado o no está subsidiado. Si está subsidiado, hay meses donde tu tope es de 300 y hay meses donde tu tope es de 150. El umbral en los ingresos netos familiares son las 3 canastas básicas totales de tu grupo familiar, pero después existen otros componentes a tener en cuenta. Hacer la declaración jurada de manera completa. Aquellos que estaban anotados en el viejo RACE pasan automáticamente al RECEF. De todas maneras, podés ingresar a argentina.gov.ar/subsidio, te abren distintas ventanitas, podés consultar si estás en el subsidio, podés consultar la solicitud de cuando te anotaste y qué trazabilidad tiene, o podés solicitar una revisión. Por el caso que vos consideres que estás más mal anotado, podés consultar solicitud. Para eso no hay tope de fecha. Para eso no hay fecha de tope. En principio se hablaba hasta fin de año, pero en la medida que vos no te anotás, recibís lo que recibís. Totalmente. Es decir, está fuera del sistema. Pero, ¿y la gente que va a la OMIC que arranca de cero con esto? No, la gente que va a la OMIC va por distintos motivos. En algunos, porque ven que hay un aumento exponencial y vos observás la factura, ves la boleta y hay un aumento en el consumo y por ende se te empieza a disparar. Ahí no se pueden ni meter ustedes. Bueno, en realidad lo que podemos hacer es tratar de leer la lectura, de pedir que después, si tienen alguna duda, vayan a EDES y nos traigan un desglose de todos sus consumos. Nosotros no lo podemos hacer y después le damos la información. Nosotros le damos el menú de la información. No tenemos el poder de policía para bajar. Sí, para pelearte con EDES. Por supuesto. Está bien. Bueno, si vemos que hay una inconsistencia y en el ida y vuelta... Pero ahí no me mandas a los OSEBA en el caso de EDES. Articulamos con el OSEBA, nosotros charlamos mucho con el OSEBA, que es el ente regulador de EDES también, que ellos también ayudan y colaboran a la hora de las solicitudes o de ver alguna inconsistencia. Ahora, sin ser absolutista, porque aparte no es mi estilo, ¿está mal que yo diga que mucha gente no tiene ni idea de esto? Es muy probable, pero a ver, uno mismo empieza a estudiar estos temas. Claro, porque te viene la boleta y vas a decir, ¿qué pasa acá? Pero además porque uno está en función. Es decir, entonces, digamos, vos empezás a estudiar otros temas y cuando empezás a estudiar otros temas, te profundizás esto. Claro. Pero por supuesto que no hay información. No. Y no es que la persona no tiene información por vaga o por... No, porque en realidad son un montón de resoluciones. Seguro. Son decretos nuevos. Para terminar, Pablo, dame un panorama de gas, porque estamos hablando solamente de luz. Bueno, a la gente le preocupa el gas y la luz. Cuando vos ingresaste al RACE o ingresás al RECEF ahora, el nuevo sistema, vos llenás tus datos y ahí hablas del subsidio de la luz y hablas del subsidio del gas. Pero en el gas también existía el N1 y... En el gas existía también el N1, el N2 y el N3 con otros componentes. Quiero decir, en aquel momento se hablaba de determinada cantidad de consumo y a partir de ese, y pasás ese tope y pagás un excedente. Así que es igual. Hay meses de invierno donde vas a estar más subsidiado y otro vas a estar menos subsidiado. En el caso de que ingreses dentro del umbral de los subsidios. Correcto. Si salís fuera del umbral de los subsidios,
vas a pagar la tarifa también, completa. Pero en el gas también juega la casa, el auto, las 3 canastas. Exactamente igual, porque en realidad la planilla es idéntica cuando vos... Claro. Si vos estás dentro, por eso se llama subsidios energéticos focalizados, porque aplica para el gas y aplica para la luz. Si vos... Es decir, el análisis de qué umbral es el tuyo es el mismo para los dos. Es el mismo. Lo que sí, cuando vos ingreses y llenes la planilla, que en algunos casos ya estás ingresado, tenés que poner o tenés que cliquear que vos buscas el subsidio de la luz y que vos buscas el subsidio del gas. Ajá. No te quedes con un solo clic. Claro. El umbral es exactamente lo mismo. Y vuelvo a insistir, busquen colaboración aquellos que no tienen, digamos, no son tan sí, duchos. la dinámica de meterme en internet. Exactamente, digamos, son declaraciones juradas, son confidenciales, digamos, después los EVA, por supuesto, que tienen la posibilidad de poder, digamos, ver qué datos llenaste, ANSES lo mismo, el ARCA lo mismo, pero sepan que aquellos que ingresan dentro de los subsidios, existen topes. Si salís del tope, pagás la tarifa plena. Completa ese excedente, no del principio. Correcto. Excedente. Sí, sí. Pero eso necesariamente va a implicar un aumento mayor en la tarifa de luz y en la tarifa de gas. Bueno, me parece importantísimo el tema y antes de despedirte, te quiero dejar una consulta de un oyente que habló esta semana. Ustedes, tema créditos UVA, no manejan nada, ni se pueden meter. Mira, en realidad el crédito UVA tiene que ver con, hay que ver, digamos, con qué... Pero son contratos entre privados. No, pero en realidad son entre bancos, claro. y en ese caso hay que ver puntualmente qué crédito UVA utilizó. Podemos llegar a tener alguna injerencia si es que se observa que hay un incumplimiento por parte del banco de lo que uno firma dentro de, quiero decir, en ese caso muy puntual. Bueno, por eso no, pero además los bancos están, digamos, con afilado, pero por supuesto, digamos, por eso digo que después cada caso es puntual. Pero si ese oyente fue a la UMIC y quienes, digamos, observaron, digamos, tomaron contacto con esa persona y observaron que en ese caso la UMIC no tiene competencia, es así. Digamos, es así. No hay, digamos, es decir, nosotros tenemos determinada competencia en cuanto a la información. Por eso somos lo más claro posible a la hora de explicar planes de ahorro, créditos UVA, etcétera, etcétera. Hay que leer con la mayor minuciosidad posible esos contratos. La letra chica. Porque después es difícil. Porque en realidad los bancos, en el caso de los bancos de los planes de UVA, de los planes UVA, pero las concesionarias o las empresas que llevan adelante los planes de adhesión, o los planes, contrato de adhesión de los planes de ahorro, la verdad que son especialistas en eso. Digamos, lo que pasa es que uno cree que por ahí la cuota no te va a aumentar, o el modelo del auto, por ejemplo, que hay un modelo del auto que se deja de fabricar. Entonces, al dejar de fabricarse, el mismo contrato habla de que el aumento de esa cuota del plan de ahorro va a uno inmediatamente superior. Ese vehículo inmediatamente superior tiene un valor distinto. Ya cambió el modelo. Claro, tiene un valor distinto. Y al tener un valor distinto, esa cuota va a aumentar. Así que bueno, son los famosos letras chicas. Me parece muy bien. Y antes que generemos el próximo tema para la semana que viene, te dejo como inquietud porque la gente, con la llegada tuya a la radio, que ya estaba habituado que tenemos, la gente sigue muy preocupada con el tema de los reclamos por las garantías y los service de las cosas que se compran o salen mal. Si tengo que ir a pelearme con Frávega, si tengo que ir a pelearme, si no tengo que ir a pelearme, que se me pasa el tiempo de la garantía. Creo que la gente no sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Me parece que mucha gente inclusive no sabe, y no te quiero meter a vos en un rubro que yo no te pregunté, que no siempre las casas de electrodomésticos están obligadas a cambiarte el producto. Bueno, en realidad vos tenés artículo nuevo 6 meses de garantía, artículo usado 3.
Ese es como un tope. Ajá. Si vos comprás una heladera nueva, Sí. tenés una garantía de 6 meses. Está bien, pero en esos 6 meses me empieza a fallar. Bueno. ¿Sí o sí tengo la posibilidad de pedir una nueva? Bueno, te empieza a fallar, acérquese al OMIC, es importante traer la factura de la compra, eso es clave, es la medida probatoria que nosotros tenemos para empezar a generar la acción. Nosotros hacemos un formulario de denuncia, que es una descripción de los hechos, es una pretensión. Pero vos me estás diciendo que yo hago eso si no me estás dando bola a la casa. Bueno, vos podés primero, obviamente... Asesorarte. Claro. Nosotros ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, con los directivos de la Cooperativa Obrera. Sí. Con los directivos de la Cooperativa Obrera estaban quienes, digamos, son los directivos, pero también con abogados de derechos del consumidor. Ajá. En muchísimos casos, quien tiene un problema con un producto, primero, es decir, no va a la OMIC, trata de resolverlo con el mostrador. Con el mostrador, y está perfecto que sea así porque hay que ganar tiempo. Si empieza a haber un ida y vuelta, que en algunos casos se resuelve rápido, en otros existe un ida y vuelta, bueno. No, es decir, los comercios, algunos son de patearte. Y a veces la pretensión tuya es el cambio del producto y otra puede ser el reintegro del dinero. Pero yo tengo argumentos legales para decir quiero una heladera nueva. Bueno, vamos a discutirlo, nosotros lo discutimos y armamos una audiencia de conciliación donde señalamos, mira, Jorge Rubio compró una heladera, no le anda, no está de acuerdo con que se la arreglen. Con que se la arreglan y los 3 presupuestos que se necesita, lo que quiere es una heladera nueva. Bueno, ahí arranca un ida y vuelta que nosotros podemos resolverlo por vía administrativa. Ahora, agotada la vía administrativa y Jorge Rubio dice, no, mira, la verdad, esto está agotado, yo no estoy de acuerdo, vos podés iniciar después la acción judicial. Correcto. Ya no es con la OMIC, digamos, una acción judicial es aparte. Totalmente. Ahora, nosotros defendemos los derechos del consumidor y la pretensión que tiene Jorge Rubio en el cambio de la heladera. Jorge Rubio no quiere el reintegro del dinero porque necesita la heladera y tampoco quiere el ida y que me la vuelta arreglen 3 veces. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a, digamos, a pugnar por eso. Bueno, después hay un ida y vuelta, existen, digamos, un expediente que se arma. Pero estoy gastando el tiempo de la garantía, ¿y no? No. Bueno, en el momento que vos venís dentro de los 6 meses, vos ya iniciaste, digamos, una acción de reclamo al cuarto mes y medio. Ponele, sí. Bueno. Ya está iniciado un recurso. Pero por supuesto, digamos, vos ya tenés esa defensa de que vos al cuarto mes y medio, antes de que se te agote los 6 meses... Porque después me tienen charlando un mes más. Bueno, por eso te digo, digamos, hay resoluciones que pueden ser más rápidas y otras menos rápidas. Lo mínimo, y terminamos acá, lo mínimo que se me ocurre es concientizar de que hay que guardar la factura original. Es nuestra medida porque probatoria. Uno cuando compra algo no sabe dónde la pone, total no va a pasar nada. Y bueno, después... en realidad es nuestra medida probatoria para decir, mirá, Jorge Rubio compró en tal fecha, en tal lugar y en tal fecha una heladera modelo tanto, con determinadas características, porque hay quien te puede decir, bueno, yo te la cambio por una característica menor, y vos me decís, no, mira, acá está en la factura, dice X característica, X marca, X frigoría, etcétera, etcétera. Totalmente. Bueno, es lo ideal. Es difícil, entiendo que es difícil, haces compra permanentemente, no guardás. Es decir, y acá y alguien va a decir, bueno, pero Daguerre está hablando desde la teoría, desde lo ideal. No, yo me he tomado el trabajo en mi escritorio, tener un pinche de esos típicos de farmacia, y cada vez que compro algo, voy y lo pincho ahí. Capaz que no me hace falta, porque cuando voy a limpiar el pinche, capaz que tengo compras del año pasado. Claro. Yo me he tomado el trabajo de decir, esto se pone acá, pin. No queda ni en la bolsa, ni en la billetera, acá. Se pincha acá y ya te digo, cuando voy a limpiar, digo, esto pasó un año, no me falló, ¿para qué lo estoy guardando? Si no, no hay otra. Bueno, por eso, sepamos que del otro lado hay empresas que tienen sus propios abogados. Yo, Pablo, y quiero utilizar el ejemplo, yo ni las cajas tiro. 1 mes y medio la caja de lo que compro es un juntamugre de mi casa, pero está tirado ahí por las dudas. Sí. Porque te pueden hacer problemas si no vas con la caja original, ¿no? Bueno, pero por supuesto, digamos, porque decir, hay
hay determinadas características que quienes están del otro lado... No me trajiste el envoltorio original, no la bolsita. Claro. No, es decir, lo principal es la factura. La factura, digamos, genera el vínculo, la relación del consumo que vos tuviste con una empresa y que ese producto tiene un daño o tuvo un daño, que ese daño no es un daño que vos lo generaste, no es que a vos se te cayó o lo que sea, sino que un daño que viene de fábrica o lo que sea, que puede ser que yo, o en el traslado de una heladera. Bueno, hay digamos, pero la factura es lo que a vos te acredita en esa relación de consumo que tuviste con la empresa o con un proveedor. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos esa medida probatoria. Bien, y te dejo como inquietud, porque me lo dice la gente después que vos hablás, el otro tema de que las casas que te venden electrodomésticos te dicen, tenés tantos días para devolverlo y usarlo. Viste que hay mucha gente que te vende un secador de pelo y por 3 o 4 días podés devolverlo. ¿Es real todas esas cosas? Bueno, en realidad vos podés tener el derecho del arrepentimiento, además. Es decir, probarlo implica... Es un temazo ese. Sí, claro. Así, si algún día querés, hablamos específicamente sí, porque son cosas que le pasa a la gente. El derecho de a mí me ha pasado, que dice, tomá, llévalo, usalo 3, 4 días y si no te gusta o no te conformó, lo traes. Bueno, también después existe una suerte de flexibilidad que tienen la empresa con el que vende. La empresa o el dueño de la marca. El dueño de la marca con el negocio o con el usuario. Que, digamos, te permite, no estoy hablando de un par de zapatillas, pero te permite un secador de pelo, una afeitadora, etcétera, de tener eso. Ahora, ojo cuando vos lo uses, cómo lo usás, y a partir de ahí después que reclamás. Claro. Porque, digamos, si a vos se te abolló porque se te cayó... no lo puedo devolver en 3 días. Y en realidad va a tener problemas. Es decir, ahí empieza el conflicto. Pero bueno, es decir, existe esa posibilidad y bueno, después hay que ver hasta dónde los derechos que vos tenés chocan con los derechos que tiene, digamos, una empresa. Por eso nosotros, cada uno que va es puntual en el tema que es puntual. Hay que escuchar, hay que ver qué medida probatoria tiene, digamos, cómo nosotros podemos, digamos, accionar. En algunos casos se hace una acción administrativa o oficiosa, digamos, levantando algún teléfono, viendo si lo podemos resolver de esa manera. En el caso de que eso no prospere, bueno, se toma la acción, digamos, se inicia, digamos, un formulario de denuncia, hace su recorrido, tiene sus tiempos, porque nosotros, digamos, las audiencias de conciliación con las empresas no las hacemos de hoy para mañana. Digamos, hay 20 días, digamos, de diferencia, porque, digamos, se nos van acumulando. Es histórico, digamos, esta situación. Hoy se hacen audiencias virtuales mayoritariamente, o, digamos, si alguien quiere se acerca a lo mismo, pero si no se puede hacer, digamos, de manera virtual. No solamente con Bahía Blanca, sino, digamos, con el resto del país. Digamos, hoy se puede, ¿sí? Claro, y mayoritariamente muchas empresas ya tienen su bufete de abogados, donde directamente son ellos los que están al frente, defendiendo también de su lado los derechos. Seguro. Pablo, me parece muy interesante. Nos reencontramos el lunes. Dale, un abrazo grande. Te digo, si quedan algunas dudas con respecto al tema de los servicios energéticos focalizados... Al mostrador del OMIC. Al mostrador del OMIC. Yo no tengo problema incluso que vos pases mi teléfono a quien, digamos, tiene alguna duda, me llama, digamos, esto te lo digo para este tema o para cualquiera. Está muy bien. No hay ningún problema, se lo pasás, vemos, no tenemos la resolución de todo, ni mucho menos, pero sí escuchamos a todos, vemos cómo podemos abordarlo, o de última le diremos, mirá, tratá de ir por acá, porque por acá, por ahí se perdés tiempo. Seguro. Pero no hay problema, o en el caso de que queden algunas dudas, el próximo lunes que venimos también evacuamos eso. Claro, porque capaz que mucha gente se está enterando ahora. Pero por supuesto. Y otro tema que se me había pasado y con esto te cierro. Aquel que tiene en el grupo familiar alguien con discapacidad, es decir, tiene un certificado único de discapacidad o tiene una pensión vitalicia, por ejemplo, veterano de guerra de Malvinas, tiene el derecho a ser subsidiado por más que tenga un auto 0 kilómetros o pase el umbral de las 3 canastas básicas. Es decir, el CUD te libera de todo. Exactamente. Hay una cuestión ahí en el decreto que había alguna duda con respecto a eso,
Pero bueno, después el gobierno nacional salió a decir que el CUT te libera. ¿Pero el CUT tiene que ver con la solapa para el trámite? No, el CUD es, digamos... No, ¿dónde presentas el CUD? ¿En la solicitud? Exactamente, ahí, digamos, tenés que completar el CUD. Si es un certificado único de discapacidad que está dentro justamente del grupo familiar y que ha quedado, viste que el gobierno nacional ha sacado algunos CUD porque, digamos, no cumplía con... Tiene que estar vigente. Claro, tiene que estar vigente. Bueno, eso... el propio gobierno nacional lo ha señalado. Esperemos que eso lo cumpla. ¿Y no juegan tampoco los cupos de los meses? ¿De los ingresos netos familiares? Sí. No. Digamos, el CUT te libera, o por lo menos eso es lo que indica, te libera de ganar, digamos, 5 millones, tenés CUT, tenés que recibir el subsidio. Independientemente que gane 5, 4 o tenga un 0 kilómetros. Exactamente. Pero ¿cómo juega el CUD en los límites que me dan por mes que no puede gastar más de 300 o 150? No, en eso... Eso es así. No, porque ese es el subsidio. Si vos, digamos, estás dentro del subsidio, el CUD. Sí. Después el subsidio tiene tope. Correcto. 300 y 150. Está claro. En la luz. Está y claro. hay otros bloques segmentados en el gas. Está claro. Cualquier cosita lo seguimos el lunes porque va a haber consulta. Dale, abrazo Gracias, grande. Pablo. Buen fin de Gracias. semana.